Mélida Anaya Montes, conocido en la clandestinidad como Comandante Ana María, fue una de las figuras fundacionales de la guerrilla salvadoreña. Se formó como maestra normalista y durante años ejerció la docencia, un espacio desde el cual entró en contacto directo con la desigualdad social de la época. También sectores muy marginados y llenos de pobreza y con las limitantes estructurales del sistema de educación de El Salvador. Todas las compañeras al principio me decían que si no me daba miedo meterme en esas cosas que dijeran que era comunismo o algo así. Pero con los años, poco a poco, al ver ellas y participar en la lucha, realmente hoy nos ponemos a reír de todo eso que ocurría en ese tiempo. Ese recorrido como educadora marcó profundamente su visión política y la llevó a involucrarse de manera muy activa en la organización social y sindical del magisterio. Para 1970, Salvador Cayetano Carpio, ex secretario del Partido Comunista Salvadoreño, organizó y fundó la primera organización guerrillera, las Fuerzas Populares de Liberación, FPL. Poco tiempo después, Mélida Anaya Montes llevó al gremio magisterial al Bloque Popular Revolucionario, BPR, a adherirse a las masas de la FPL. En ese tiempo, el BPR protagonizó huelgas, toma de templos, embajadas, manifestaciones callejeras y toda la turbulencia que presagiaba la guerra que iba a sacudir el país en los siguientes años. Ya en el acto de declaratoria revolucionaria, ella adoptó el seudónimo de Comandante Ana María y se convirtió en la segunda al mando dentro de las FPL. Pero en la consolidación de este grupo guerrillero, Ana María no fue una figura secundaria, sino parte de un núcleo dirigente que dio forma ideológica y estratégica a una de las estructuras insurgentes más influyentes en el conflicto civil. Pero todo eso terminaría en un hecho fatal de intolerancia entre la cúpula guerrillera al interior de esta organización. Las diferencias entre Mélida Montes y Cayetano Carpio, conocido con el seudónimo de Marcial, no fueron personales en su origen, sino ideológicas, estratégicas y de concepción del poder. Pero con el tiempo se volvieron irreconciliables y escalaron de forma dramática al punto de ordenar purgas. En términos ideológicos, Cayetano Carpio representaba una línea marxista-leninista rígida, profundamente influida por el estalinismo clásico. Defendía un modelo vertical, centralizado y disciplinario, donde la dirección política debía ser incuestionable y la disidencia interna era vista como una desviación ideológica o traición, peor aún castigada y que podía llegar hasta la pena capital. Está demostrando este pueblo su enorme heroísmo, su enorme temple, su enorme disposición a ganar esta guerra, cueste lo que cueste. Salvador Cayetano Carpio, miembro de la dirección del FMLN, es una figura legendaria de la guerrilla salvadoreña, comandante Marcial. Para Marcial, la guerra debía prolongarse sin concesiones y cualquier apertura política o negociación era interpretada como claudicación. Carpio era un obrero con poca formación académica y totalmente cerrado en su corriente marxista-leninista que había aprendido desde sus primeros años. Ana María, en cambio, aunque también marxista, fue evolucionando hacia una visión más política que militarista, más pragmática y menos dogmática, quizá porque había sido maestra. Apostaba por fortalecer el trabajo de masas, la articulación con otros sectores de la izquierda y una conducción colectiva del movimiento. Con el paso de los años se mostró más accesible a evaluar salidas políticas del conflicto y a revisar errores internos, algo que chocaba frontalmente con la lógica de mando absoluto de Marcial. La ruptura se profundizó cuando Ana María comenzó a cuestionar el personalismo, el autoritarismo interno y el culto al liderazgo dentro de las FPL, algo que Marcial fomentaba directamente hacia su persona. Desde su perspectiva, la organización estaba cayendo en prácticas que reproducían las mismas estructuras de poder que decían combatir. Para Cayetano, esas críticas no eran debates legítimos, sino amenazas directas hacia su autoridad y traición al rumbo revolucionario. Lo que empezó como una disputa ideológica terminó convertido en una lucha interna por el control político y moral de la organización. Se construyó un clima de desconfianza, acusaciones cruzadas y radicalización interna. Ana María fue progresivamente aislada, señalada y presentada como un obstáculo para la revolución.
La lógica de guerra sumada al sectarismo convirtió la diferencia de pensamiento en un problema a eliminar. Lorena Peña, una histórica en la guerrilla, recuerda que tal hecho le había causado un tremendo trauma cuando lo vivió por la muerte de Ana María, y Peña no dudó en culpar directamente a Cayetano Carpio en ese hecho fatal, señalándolo claramente como el autor intelectual de ese crimen. Ella convivió algún tiempo bajo la dirección de Marcial y lo acusó por su actitud autoritaria y su percepción de superioridad. Para él todos los demás no sabían, peor si eran menores, eran unos mocosos, y él era un divino maestro. Dijo que Cayetano fomentaba ese culto a su personalidad de manera implacable. Así, las tensiones no solo escalaron, se volvieron mortales. El conflicto mismo dentro de las FPL se transformó en uno de los episodios más oscuros de la izquierda salvadoreña, evidenciando que la revolución también era capaz de devorarse a sí misma, de traicionarse a sí mismo y concluir en purgas criminales, cuando el dogma, el poder y la intolerancia sustituyeron el debate político. Luego del triunfo sandinista en 1979, Nicaragua se convirtió en el principal centro logístico, político y diplomático de la guerrilla salvadoreña. Managua funcionaba como una retaguardia estratégica. Marcial residía en Nicaragua como máximo dirigente histórico de las FPL. Así, llegó la madrugada del 6 de abril de 1983. En Nicaragua, Marcial se dice que en tal fecha andaba fuera del país, pero quizá porque no era ingenuo. Él conocía perfectamente la importancia de no dejar huellas directas en una organización clandestina cuando se organizaba alguna purga. No estaba ahí para poder excusarse fácilmente de no haber participado directamente en el crimen. Sabía que no debía estar presente si la decisión ya estaba tomada. Muchos testimonios concluyeron que Marcial creó el clima político y todas las condiciones previas junto a la instrucción directa para eliminar a Ana María. La compañera Mélida Amaya Montes nos conocimos en la lucha de masas, cuando ella encabezaba, junto con otros compañeros, encabezaba la lucha de huelga de los maestros. Desde entonces hemos estado luchando juntos. Es tan duro poder expresar todo el sentimiento profundo que nos acongoja y que nos acompaña. Por ello, pese a no estar en el lugar, terminó siendo señalado como el responsable principal de esa conspiración. Mélida Montes se dice que fue atacada mientras dormía. Varias fuentes y testimonios coinciden con una muerte extremadamente violenta, además de un tiro de gracia. Todo en medio de una crisis y disputas dentro de las FPL entre corrientes de liderazgo. La primera excusa pública oficial fue que era responsabilidad de una operación enemiga y se comenzó a mencionar a la CIA como en otros casos. Pero aquella purga demostró un profundo estado de confusión y división al interior de la guerrilla. El caso de Ana María dejó al descubierto una verdad incómoda. Para la cúpula revolucionaria, la vida humana no valía nada. Estaba por debajo de su fanatismo radicalizado y estorbaba al poder. La mínima crítica o diferencia ideológica no se resolvía con debate, sino con la eliminación interna. Y aunque por mera deducción se interpreta que por la carga de culpa Marcial se pegó un tiro solamente una semana después de la muerte de Ana María, se cerró el caso sin establecerse la verdad. Marcial se despachó, presuntamente motivado por el peso de los señalamientos y el derrumbe político de su liderazgo. Para otros, una salida calculada para evitar un juicio más serio y exhaustivo que expusiera a fondo la responsabilidad dentro de la cúpula. También queda la hipótesis más incómoda, que Marcial haya decidido marcharse cargando por la conciencia del desastre que había provocado, al ver cómo el proyecto revolucionario que había ayudado a construir se desmoronaba entre el autoritarismo, purgas internas y sangre de sus propios compañeros. Obviamente, las autoridades en Nicaragua iniciaron una investigación donde se señalaba a Marcial como autor intelectual, aunque no presentaron pruebas concretas que lo vinculaban directamente a dicha orden, porque en la guerrilla todo era de una orden simple, de palabra. El juez sentenció que a razón del fallecimiento de Marcial se le dio sobreseimiento en la causa, no porque fuera inocente, más bien porque también ya estaba muerto. Carpio fue exculpado legalmente por el caso de Ana María,
Pero la información no se dio a conocer públicamente, por lo tanto, en el imaginario de la izquierda permaneció como el conspirador y quien diseñó todo ese entramado en contra de su compañera y de la organización. Este día, al despedir los restos de nuestra compañera, solo puedo decirles, les garantizamos, compañeros, que intensificaremos la lucha contra el enemigo común y elevaremos la coordinación y la cooperación del FMLN, FDR y los niveles de unidad sobre una base realista e irreversible. Y lucharemos hasta el final por la victoria. Y en medio de esa crisis profunda, marcada por la baja de la segunda en el liderazgo, Ana María, y la caída definitiva de Marcial, el vacío de poder dentro de las FPL no quedó sin relevo. Fue en ese contexto cuando Salvador Sánchez Serén, quien ya venía escalando posiciones en la estructura guerrillera, que para eso parece que sí era bueno, pero para político no mucho. Entonces emergió como una figura de continuidad. Su ascenso no se dio en un escenario de estabilidad, sino sobre los escombros de una dirigencia fracturada, donde la prioridad pasó a ser cerrar filas y olvidar ese hecho brutal. Y tratar de restaurar la disciplina, mantener la guerra en marcha, aun cuando el costo interno de esa transición quedó marcada por los silencios, omisiones y una herida que nunca terminó de cerrarse al interior de la guerrilla salvadoreña. El desenlace de la cúpula de las FPL resulta tan trágico como revelador. Una organización que decía luchar por el pueblo terminó devorándose a sí misma antes de siquiera acercarse un poco al poder. Entre purgas internas, silencios cómplices, la intolerancia ideológica sustituyó cualquier noción de ética revolucionaria. Así, la promesa de liberación se convirtió en una farsa sangrienta donde el dogma valía más que la vida y donde quedó claro que si no podían convivir entre ellos, gobernar para todos, para un país, no era un proyecto, sino una peligrosa estupidez. Pero bueno, deje su conclusión en los comentarios. Muchas gracias por apoyar siempre el contenido, por llegar hasta el final. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta la próxima.